Nadie estará insatisfecho con la manera perfecta en la que el Señor Jesucristo reinará. Solo un grupo de incrédulos que rehusarán someterse al Rey de Reyes, y al final de los 1000 años, conforme a su plan perfecto, el Rey dejará a Satanás liderar una última rebelión, seguido de los incrédulos que lo rechacen. Pero escucha, incluso en esa situación, Él va a mostrar su poder, su justicia, su santidad de manera gloriosa, al darle a Satanás y a esos incrédulos que lo sigan exactamente lo que merecen, que es, Apocalipsis 20, tormento eterno en el lago de fuego. Escuchen esto, hermanos, esto es muy importante. Así como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma fueron reinos físicos, así también lo será lo que podemos llamar la Roma futuro revivida, que mencionaremos en un momento. Así como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma antigua fueron reinos físicos, así también lo será la Roma revivida y el reino del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Después de que el Señor Jesucristo regrese en el futuro, Él va a reinar aquí en la tierra físicamente, y el Señor va a reinar en el cielo nuevo y la tierra nueva físicamente. El cielo está incluido aquí. Véanlo de nuevo en el 14. El versículo 14 dice que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y junto con otros pasajes, Daniel capítulo 7 indica entonces que el cielo es un lugar físico, así como también el infierno es un lugar físico. Y para vivir en ambos lugares por toda la eternidad, Dios dará cuerpos de resurrección físicos especiales para vivir en uno de los dos lugares. Y como dice Juan capítulo 5, si tú mueres sin Cristo, el Señor te dará un cuerpo de resurrección físico para sufrir los horrores del infierno por toda la eternidad de manera física. Y a los que Dios nos salvó por gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, el Señor nos dará cuerpos de resurrección físicos, semejantes al cuerpo de la gloria suya, su cuerpo de resurrección, para disfrutar de la vida en el reino físico aquí en la tierra, para aquellos que regresemos con Él, fuera de los que van a ser creyentes y sobrevivan a la tribulación de 7 años, y ya la implicación es que cuando estén en el reino ellos van a recibir cuerpos de resurrección, y el reino físico, escucha entonces, lo vamos a disfrutar aquí en la tierra, y también vamos a disfrutar del reino físico en la fase celestial, en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. No perdamos de vista eso, hermanos, es físico, esto es glorioso. A veces llegamos a olvidarlo, así como decía José hace en la mañana, un fantasma. No, hermanos, el Señor nos va a dar cuerpos de resurrección. El cielo es un lugar físico y y el infierno también. Y esto nos debe motivar a evangelizar. Esto es horrendo, es inconcebible en términos de, es inimaginable lo que va a sufrir el que muera sin Cristo, donde el gusano de ellos no muere. ¿Recuerdan? Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Eso nos da una mejor idea de lo horrendo que es. Y para nosotros, la gloria en el cielo con un cuerpo de resurrección es algo que no podemos entender de manera perfecta, pero es algo, no lo pierdas de vista, físico. ¿Cómo respondió Daniel ante esta visión? Versículo 15, Daniel 7:15. Se me turbó, la idea estuve ansioso, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. La idea es que me asustaron, me alarmaron. ¿Por qué? ¿Por qué estaba asustado Daniel? Probablemente por lo impresionante que son estas realidades. Pero vean que gracias al Señor tenemos la explicación con más detalles de esta visión en el resto del capítulo. Tenemos ahora la interpretación por parte del Espíritu Santo aquí. En Daniel 7, de nuevo, recuerden, vemos dos partes de la visión que te enseñan que Jesucristo reinará. Ya vimos en primer lugar el contenido de la visión, versículos 1 al 15, y terminemos en segundo lugar con el significado de la visión. El contenido
aquí viene el significado, versículos 16 al 28. Vean lo que dijo Daniel. Daniel 7:16. Me acerqué a uno de los que asistían, este era un ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y escucha esto, aquí estamos nosotros, en el 18, junto con todo creyente a lo largo de la historia. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos. Aquí estamos los creyentes de toda época de la historia. Después, versículo 18, velo de nuevo, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, y vean el énfasis, eternamente y para siempre. Hermanos, el versículo 18 describe nuestro hogar. Este es nuestro hogar, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, de ahí somos. Así como decimos en algunos lugares que estamos tan cómodos, decimos, yo soy de aquí soy. Pero no somos de aquí, somos de allá. De allá. Esa, hermanos, es la ciudadanía que importa. La ciudadanía que tenemos en la actualidad es temporal. En México, como algunos de ustedes saben, tenemos la costumbre de referirnos a España como la madre patria. Pero para nosotros como cristianos, seamos de México, de El Salvador, Honduras, China, Argentina, de Corea, República Dominicana, Chile, de donde sea, no importa dónde hayamos nacido físicamente, no importa dónde nos hayamos naturalizado, nuestra madre patria es el reino de nuestro Señor. Ese es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestro hogar. En muchos países, como ustedes saben, te dan residencia permanente. Realmente no es permanente. Se acaba cuando dejas de vivir en ese lugar. Te mudas o el Señor te lleva a la gloria. La única residencia realmente permanente es donde vivirás por toda la eternidad. Recordemos entonces que vivimos en la tierra temporalmente y vamos a vivir en el reino permanentemente, y por lo tanto, escucha, esto afecta a nuestra vida cotidiana. Debemos vivir aquí como si estuviéramos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, como dice Primera de Pedro, como dice el libro de Hebreos también, Hebreos 11. Debemos vivir aquí en la tierra como cuando vas en un viaje, como algunos de ustedes que están en esta conferencia. Están aquí de fin de semana, unos días, no se trajeron toda su ropa. Aunque algunos de nosotros viajamos como si nos mudáramos. Pero eso ya es cuestión de gusto. Algunos de nosotros viajamos con una maleta tan grande que parece que allá adentro traes a alguien. Y si estás de viaje, te quedas en un lugar de manera temporal. Y no te preocupas por el desgaste del lugar donde estás. Ahora, cuidado, si te está hospedando un hermano, cuídalo, el lugar donde vives. Pero el punto es que en general, si estás en un hotel, obvio buscas dar un buen testimonio, esperamos que así sea, y tienes cuidado, pero no es como tu casa, ¿no es cierto? Sabes que estás ahí de manera temporal, o si tienes algún problema con una persona del lugar que estás visitando, quizás no le das mucha importancia porque sabes que te vas a ir y no la vas a volver a ver. Imagínate si vivieras como si estuvieras de vacaciones o de viaje, de trabajo todo el tiempo. Así debemos vivir, porque este mundo no es nuestro lugar de residencia permanente. Estamos de paso, vivimos aquí por un tiempo, pero, versículo 18, viviremos con nuestro Rey por toda la eternidad. Poseeremos al final del 18 el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí es nuestra residencia, hermanos, ahí está nuestra residencia. Recordemos esto cuando nos vemos tentados a la avaricia, a la queja. Recordemos, esto es solo por un rato, hermanos.
un tiempo, como estar de viaje. Y vean cómo concluyó Daniel, versículo 19. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas, la idea es garras de bronce. Por cierto, esto habría hecho obviamente que su víctima fuera destrozada, y esto apunta al inmenso poder destructivo de este imperio, aquí haciendo referencia aparentemente a algo de Grecia representada por el bronce, probablemente apuntando a cómo otra vez este imperio absorbió a los otros. Este es Roma de nuevo, Roma antigua, versículo 19, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba o pisoteaba con sus pies. Versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, esto es, subido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que en el 22 vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos de la y vieron el reino. De nuevo Daniel quiere saber más de la cuarta bestia y sus cuernos y la intriga. Y aquí viene la explicación, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, otra vez pisará y despedazará. Esto describe el poder de Roma, de la Roma antigua. Y 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino, Daniel 7:24, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Escucha, nunca en la historia se registró una coalición de 10 gobernantes en el Imperio Romano, ni uno como el cuerno pequeño. En el versículo 8, el cuerno que se levanta después de los 10 y que derriba a los 3 es pequeño al principio. Esto es, no será muy poderoso antes de ascender al liderazgo de esta coalición de reyes. Y de hecho, el versículo 23 indica que va a ser el liderazgo mundial. Versículo 23, toda la tierra. Pregunta, ¿dónde en la Biblia encontramos a 10 reyes liderados por otro? Apocalipsis 17:12. Apocalipsis 17:12. En otras palabras, aquí tenemos un imperio de 10 reyes representando naciones aparentemente guiados por el anticristo en lo que podríamos llamar la Roma futuro, la Roma revivida. Esto, hermanos, encaja con Daniel 2:35 y 45, en donde vemos que la piedra que simboliza a Cristo en su segunda venida viene, según Daniel 2:44, en los días de estos reyes. ¿Qué reyes? Los reyes, estos 10 reyes, los días de la Roma revivida y destruye a su líder, el anticristo. Y observen lo que hará este cuerno, este gobernante, también conocido como el anticristo. Versículo 25, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es, en su arrogancia va a blasfemar a Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, esto es, los cansará, los va a perseguir y pensará, se va a esforzar en el hebreo en cambiar los tiempos, parecen ser los días religiosos, y la ley parece aquí equivaler a la religión. La idea es que el anticristo cambiará el calendario, negando libertades religiosas. Versículo 25 al final, escuchen, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esto? 3,5 años. 3,5 años, como lo vemos en Daniel 4:16. Esto encaja con los últimos 3,5 años de la tribulación futura de Daniel 9, Apocalipsis 12, entre otros textos. La idea es entonces escucha, el anticristo perseguirá a los creyentes durante los últimos 3,5 años de la tribulación. Esto es la gran tribulación, pero observen lo que pasará al final de esos 3,5 años. Versículo 26, Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es
el Señor Jesucristo en su segunda venida, Apocalipsis 19:20, y después de su regreso, versículo 27, obsérvenlo, Daniel 7:27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos, observen algo importante. El reino es establecido por Dios de manera súbita, dramática, como alguien dijo. Después de destruir al anticristo y las naciones, tal como Apocalipsis 19 y 20 lo enseñan. El reino no es establecido por la iglesia de manera gradual. Como alguien dijo, Roma siguió existiendo durante siglos después de que la iglesia comenzó en Hechos 2. Y la iglesia nunca destruyó una confederación de 10 naciones en Roma. De nuevo, después de haber regresado, el Señor Jesucristo establecerá su reino en sus 2 etapas, terrenal, durante 1000 años, Apocalipsis 20, y eterna, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Y así concluye Daniel 7. Vean lo que dice el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, esto es, se volvió pálido. Pero guardé el asunto en mi corazón. La idea es que probablemente se quedó meditando en esto. ¿Dónde nos encontramos nosotros en este capítulo? Daniel 7 solo nos da el panorama general. Como en varios pasajes de la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo engloba aquí las 2 venidas del Señor en un mismo pasaje o versículo. Perdón, aquí no las engloba. Lo que quiero decir es esto, corrijo. Como en varios pasajes de la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en ocasiones engloba las 2 venidas del Señor en un mismo pasaje o versículo y aclara los detalles de pasajes que reveló antes, los aclara en pasajes posteriores. Un ejemplo clásico de esto es Isaías 61, 1 y 2. Recordarán que el Señor leyó ese texto de Isaías 61, 1 y 2 en la sinagoga en Nazaret en Lucas 4 y explicó, ¿recuerdan?, que el Señor cumplió en su primera venida de Isaías 61, 1 hasta la primera parte de Isaías 61, 2 y la segunda parte de Isaías 61, 2 presenta el juicio que ejecutará en su segunda venida. Y algo parecido pasa en Daniel 7 con la 4ª bestia. Vemos a la Roma antigua en la bestia. En ese sentido queremos decir que hay una división, por así decirlo, engloba. Hay 2 imperios de la Roma antigua y la Roma nueva en la 4ª bestia. Parecido a cómo en ciertos pasajes de la Biblia, ya dijimos Isaías 61, se engloban las 2 venidas de Cristo sin explicarse detalles y se revela más tarde el detalle. Algo parecido pasa aquí entonces con la 4ª bestia en Daniel 7. Vemos a la Roma antigua en la bestia y a la futura en los 10 cuernos. Y digamos que nosotros en esta época, la época de la iglesia en general, estamos entre la cabeza de la 4ª bestia y los 10 cuernos. Pero el Señor reveló más detalles en el resto de su palabra, como ustedes saben. Por ejemplo, mientras que el imperio romano existía, vino el Señor por primera vez, murió, resucitó, mandó al Espíritu para que la iglesia naciera en Hechos 2, y aquí seguimos 2000 años después, todavía en la época de la iglesia, estamos esperando el rapto, y después de que la iglesia sea arrebatada, vendrán los 7 años de la tribulación. Durante esos años de la tribulación futura, estará operando el reino del anticristo. Y como dice Apocalipsis 19, cuando el Señor regrese, regresaremos con Él del cielo, reinaremos junto con el Señor, sirviéndole aquí en la tierra y por toda la eternidad. Pero hermanos, escuchen, no piensen que el Señor Jesucristo no está reinando en este momento. Por supuesto que está reinando. Está reinando al mantener en existencia su creación y dirigirla providencialmente. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Hebreos 1:3. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, ahí a la mano derecha del Padre, lugar de exaltación y honor. Él está reinando en su iglesia hoy, pero
Jesucristo reinará de manera total en el trono de David aquí en la tierra y en el futuro y el resto de la eternidad, como ya lo vimos en Daniel 7, cumplirá el pacto davídico, el pacto abrámico, el nuevo pacto, pacto sacerdotal, pacto abrámico. Él reemplazó por el nuevo a partir de la cruz el antiguo pacto. Entonces, hermanos, terminemos con esto. Escucha. Una implicación práctica de esto, entre varias que ya hemos explicado. No perdamos el tiempo tratando de mejorar la moralidad de la sociedad sin Cristo. Ningún gobernante humano puede arreglar los problemas que ahogan a todo gobierno humano. No podemos arreglar lo que solo el Señor Jesucristo arreglará en el futuro. Por eso, hermanos, descansemos confiando en el Señor, en su palabra, en que Él va y está cumpliendo su plan eterno al pie de la letra. Nada estorba el cumplimiento de su plan eterno. Oremos porque el Señor siga levantando obreros y salvando almas. Y mientras tanto, también seamos fieles en las responsabilidades que el Señor nos ha dado. En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Sigamos cultivando vidas de santidad. Concentrémonos en evangelizar a los perdidos, edificar a la iglesia. Donde quiera que estemos, recordemos que Jesucristo reinará.